Bueno, largamos con el segundo episodio de los podcasts que hacemos de House of Felix. Esta vez tenemos el honor de recibir a Juan Carlos, médico, cardiólogo, y vamos a tratar un tema muy importante y que muchas veces nos pasa que esta información nos llega de parte de influencers, de muchos contenidos de redes sociales, pero creo y creemos nosotros de House of Felix muy importante que este tipo de información llegue de la mano de un profesional, de un médico y a través de la ciencia. Así que bueno, bienvenido Juan Carlos Muchas al gracias por la podcast. invitación. No, gracias por venir. De nada. Contame un poquito brevemente tu historia entre la medicina y el deporte. Entre la medicina y el deporte. A ver, yo siempre he hecho algo de deporte, o sea, de toda mi vida, o sea, siempre he intentado hacer algo, o sea, sin querer, luego sin querer queriendo, y luego ya más allá queriendo hacer algo de deporte, ¿no? O sea, yo cuando era pequeño era obeso, entonces como que no, el deporte y yo no nos llevamos muy bien. Entonces mi padre, claro, me metía a hacer deportes para ver si bajaba de peso y ese tipo de cosas, no me gustaba, hasta que descubrí el remo. Mira. El remo fue el que como que me di cuenta que ahí no tienes que ser flaco para ser bueno. Entonces como que siendo fuerte, teniendo técnica y tal, podías avanzar. Y la medicina, la verdad que fue... yo no quería seguir los pasos de mi padre también es médico, ¿no? Ah, mira. Pero cuando hice el test de orientación vocacional me salió o ingeniero tipo electrónico o tal, o aeroespacial, me hubiera encantado, por ejemplo, ¿no? Versus medicina, y me salía medicina así como fuerte todavía. Como fuerte, Y, claro, yo decía, a ver, el tema es de que a mí me gusta hablar con la gente. O sea, sí que me gusta hablar con la gente. Y claro, como ingeniero no necesariamente tienes que hablar. Y la verdad que no me arrepiento de esa decisión de haber optado por el lado de la medicina, porque es verdad que tengo la suerte de tener muchas personas que me cuentan cosas que no se las contaría a mucha gente. Mira. Y me enriquezco de muchísimas experiencias. O sea, la parte que ustedes no experimentan nunca porque no son médicos es de que súbitamente cuando están delante de un médico, un paciente se suelta, sabe que hay un contrato social, un pacto social de confidencialidad y hay una relación de confianza instantánea, aunque no nos conozcamos. Y muchos se sueltan. Y claro, ahora, sobre todo más ahora que saben que los tiempos de consulta se han ido reduciendo, entonces como que se sueltan más rápido. Sí. Tú te vas nutriendo de experiencias de gente de la que aprendes mucho. Mucho más que de los libros. Bien, muy bueno también, digamos. Termina siendo, te digo, de mi parte como profe de educación física muchas veces, nuestra profesión principal, en tu caso la cardiología, uno la parte del entrenamiento, pero también sos psicólogo y escuchás al paciente, que muchas veces a los que estamos en el área de la salud nos das un plus más para saber la patología del paciente, qué le gusta, qué no le gusta y por dónde también encararlo, ¿no? Muchas veces. Para ya empezar a meter un poquito más específico sobre el tema que vamos a tratar hoy de la cardiología deportiva. ¿Cuál sería el papel que le ves del cardiólogo deportivo, ¿sí?, hoy en el mundo del running? El cardiólogo deportivo como misión tiene la misión de intentar prevenir los riesgos cardiovasculares, ¿vale? O sea, que todo el mundo lo haga de manera segura. Esa es la misión, ¿no? Yo creo que lo que he intentado yo hacer es también evolucionar un poco y ya que tenemos estas herramientas, pues utilizar las herramientas para sacar toda la información que tenemos, no solamente para evitar el riesgo, sino para mejorar el rendimiento y también para optimizar los recursos. Porque los pacientes que tienen problemas cardiovasculares serios son muy poquitos. O sea, miocardiopatías, cosas congénitas, son muy poquitos. Afortunadamente son muy poquitos. Los pacientes que van a desarrollar problemas cardiovasculares que van a adquirir por mal estilo de vida y tal, son muchos. Ahí sí que hay bastantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, claro, comía mal, fumaba y tal, lo clásico, sí. Pero también podemos ponernos a hablar de aquel que se mete mucha presión a sí mismo. ¿Me entiendes? O sea, es que ahora se está normalizando, por ejemplo, que la gente corra maratones, ¿no? O sea, y es verdad que menos de 1% de la población terminará haciendo una maratón a lo largo de su vida. Ese dato yo no sé dónde sale, pero está por todos lados. Me sorprende porque es mucha gente, ¿eh? 1% es mucha gente. Sí. Pero digamos que sea 1%,
¿vale? O sea, ya no se contentan con finalizar una maratón, que es pedazo de reto, sino que ya quieren ser sub 3 horas, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Claro, y lo que no se dan cuenta es de que el contexto y la coyuntura de cada quien es muy distinta. O sea, tú no puedes pedirle a una persona que tiene familia, ¿cómo se llama?, que trabaja 60 horas a la semana, que además saque tiempo para entrenar 8 horas a la semana Sí, y que tenga tiempo de recuperarse. Entonces, claro, cuando te metes unas presiones añadidas que nadie te impone, es cuando vienen los problemas, desde mi punto de vista. Sí, yo creo que también hoy, a ver, la vorágine, lo como yo siempre le digo, el doble clic y queremos todo rápido, la sobreinformación de redes sociales, de decir, che, podés hacer un maratón, estos, como tú dices, estos porcentajes sin avales científicos que andan dando vuelta, dan a que un reto que es tan importante y tan exigente, tampoco es para cualquiera, y ni siquiera mucho de todo lo que se somete a estos eventos deportivos pasan por un estudio, por un análisis personal de lo mínimo, ¿eh? Porque tal vez el chequeo hacen uno al año, pero muy esporádico, porque lo obligaron y además no hay algo muy específico. Cuando hablamos, justo que tú dices del maratón, cuando hablas del maratón, ¿por qué crees que supone un reto cardiovascular tan importante? Por el tiempo que tardas en hacer un maratón. Todo depende también, o sea, a ver, lo que acabo de decir antes sonaría como que yo estoy incentivando a que la gente no se prepare un maratón. Sí, sí. Y no, todo lo contrario. Lo que yo quisiera decir, o sea, yo creo que todo el mundo es capaz de correr un maratón, bueno, casi todos, ¿eh? Pero casi todos pueden correr un maratón. Si se lo preparan adecuadamente, si tienen objetivos realistas con su situación y Bien. si lo hacen con seguridad, ¿no? El problema del maratón, o sea, yo he tenido la oportunidad de estudiar atletas que hacen maratón un día sí, un día no, y su corazón no se entera. O sea, literalmente los he estudiado, les he puesto un holter para ver si hacen algún tipo de arritmias, si la variabilidad de la frecuencia cardíaca se disminuye mucho y no. Y no, o sea, gente que está muy entrenada, su corazón está muy entrenado, su corazón lo aguanta sin ningún problema. Marcadores analíticos que no se mueven, pero todo depende, claro, o sea, un maratón lo va a hacer cada día a un ritmo de competición, a tratar de sacar una mejor marca personal, o lo va a hacer simplemente para disfrutar del ambiente. Claro, que ahí viene lo que tú dices de ser consciente en el objetivo y Claro. saber dónde, como atleta o corredor, uno está parado para decir, bueno, vamos a preparar este desafío, pero buscar un objetivo realista, ¿no? No, yo creo que el error que más veo ahora es que mucha gente quiere competir todo lo que se apunta, ¿no? Por ejemplo, hay un entrenador que Carlos Herrera, de Iron Will, ¿no? Siempre me recomendaba a mí, tú no tienes que competir más que cuando te sientas listo para competir. O sea, si tú te vas apuntando a carreras, vas haciendo, y el día que estás listo para competir, o sea, tú te vas a sentir listo, pues va y dalo todo. Bien. Pero, hay otras personas que lo que te dicen es que cuál es el objetivo del año. Entonces, claro, o sea, mi entrenador, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se mata de risa cuando le digo esto y este. Y dice, ¿vas a querer hacer todo esto? Le digo, a mi ritmo, le digo. Claro, porque, o sea, son objetivos muy distintos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es verdad, o sea, yo, por ejemplo, he hecho la media maratón el domingo, Sí. ¿no? De la de Sitges, y ahora mismo, o sea, no me pidas hacer otra hasta una semanita, por lo menos, ¿sabes? Bien. Porque mi cuerpo tiene que descansar, tiene que recuperarse. Pero en ese sentido, tomo lo que decís y me pasa muchas veces, pero quiero que lo contestes tú. Cuando dicen no me siento preparado posterior a este maratón, si te digo, este domingo vamos a correr otro 21, ¿lo dice desde la parte psicológica o también escuchando tu cuerpo? Escuchando mi cuerpo. O sea, Bien. yo, si me dices, vamos a correr, creo que es, no sé si hay una hora en San Cugat, no, en 2 semanas, ¿no? Vale, pues si hubiera el de Granollers, creo que es ahora, ¿no? Sí, de Grenadier y después San Cuba. Claro, entonces yo podría correrlo, pero ya no lo voy a competir. O sea, a lo mejor pues me lo tomaría diferente, alguien que iría acompañando a una persona que sé que va a un ritmo que yo puedo mantener tranquilo, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Pero no iría a competir 2 veces, porque eso ya es meterme más carga. O sea, yo podría competir 2 veces si yo fuera consecuente con mi decisión de competir las dos Exacto. veces y tengo el tiempo para recuperarme adecuadamente, tengo el tiempo para dormir las horas que necesito dormir y recuperarme, me nutro, me alimento bien y prácticamente no trabajo.
pero no es mi caso. Bien, ¿Me sí, entiendes? y creo que no es el caso de la mayoría de los que se Exacto. apuntan a una maratón, a un evento de eso. Y tomando esto que es muy importante, cuando yo también siempre digo que el gran atleta y corredor recreativo y el masivo es el que no corre tan fuerte, tanta distancia, sino el que se conoce a la perfección su cuerpo y sabe escuchar los mensajes de su cuerpo perfecto. ¿Crees desde ese punto que los corredores tienen una noción de lo que suponen ellos de emprender estos desafíos de 42 kilómetros a nivel cardiovascular? No, el grueso te diría que no. O sea, hay Bien. mucha gente que sí. De hecho, yo veo más riesgo en la media maratón que en la maratón. Ah, mira. Porque la maratón, como quieras o no, es una barrera psicológica, ¿no? Sí. Pero la media maratón, como conoce más gente que la ha hecho, Como que al ser menos distancia la claro, subestiman mucho más que el claro. Entonces, 42. como ya han hecho una 10K, dicen, pues hago una media maratón. El dato que vi de la participación de 10K en España es alrededor del 2-3% de la población hace 10K. ¿Será real? No lo sé, Sí, sí, pero sí, sí. está bien, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, puede acabar una 10K, ¿no? Y claro, o sea, mucha gente te dice, una maratón son 10K. Y no, mentira, tiene un pedacito más, pero aparte no es lo mismo, porque No, ya no. es tiempo de machaque Sí, adicional, sí, ¿no? sí. Y yo lo que veo muchísimo en corredores que empiezan, por ejemplo, es que normalizan estar a 180 pulsaciones, 176 pulsaciones, y lo ven como que, pero eso es lo normal en mí. ¿Me entiendes? Sí, sí, Y sí. eso no es lo normal, o sea, eso no es lo normal, es una de las cosas que les cuesta entender en consulta, es de que el corazón, su misión es mandar litros de sangre por minuto. Y esto lo puede hacer de dos maneras, o incrementa la frecuencia cardíaca o aumenta el volumen que envía en cada latido. La diferencia es que si tú incrementas la frecuencia cardíaca, es como si tú quisieras ir a 100 km por hora en tercera, estás forzando la máquina a Ujú. tope. En cambio, cuando tu corazón es eficiente e incrementa el volumen, bajas las pulsaciones y es como pongas quinta o sexta, depende del Bien. coche que tengas. Yo creo que ahí también pasa, ¿no, Juan? El tema de un gran desconocimiento de la área de la salud de los corredores, ¿no? Ujú. De esto que tú dices, che, cualquiera se quiere apuntar, subestiman las distancias, lo ven fácil, algo que ya de por sí correr 21 no es poca cosa, pero como es tan común para el hablarlo, el verlo, que cualquiera lo corre, creo que ahí ya subestiman mucho. El problema yo creo que es cuando la gente entra al mundo de los runners. Mm, Porque claro, tú cuando estás en la oficina y empiezas a correr, pues a lo mejor hay otra persona que corre, sí, pero también es súper aficionado, no hace cursos y tal. Pero ya cuando entras a un club de running, o sea, ves al ultra, ves al maratoniano, sí, ves sí, sí. entonces tú dices, jolín, yo quiero estar ahí. O sea, si él puede, yo puedo. Y claro, si él puede, pero ¿cómo lo ha logrado? O sea, ¿qué ha hecho? ¿Cuánto tiempo Sí. tiene? O sea, nadie se le ha ocurrido preguntar. O sea, todos ven, él tiene mi edad. Y no preguntan, ¿cuántos años lleva corriendo? No, y también la otra que hay que saber entender. Todos somos distintos. El famoso principio de intransibilidad. Vos, yo, él y todos reaccionamos distinto al mismo estímulo. Porque tú dices, ¿cuál es la historia previa? Tal vez tiene un estudio que yo no tengo y él sabe cuál es su máximo y demás. Entonces ahí pasa esto. Yo siempre dije que los grupos de running, los run club, son arma de doble filo muchas veces. Están buenos porque te motivan a no salir solo y bueno, ya lo hago con gente afín y demás. Pero luego aparece lo que tú dices, che, ojo con esa motivación, que por allí tú no estás para un 21, para un 42, ni hablar para un ultra, pero lo sientes en compañeros que hablan con una liviandad de estos temas, que Claro. es lo que te che, lo más normal, ¿no? Como estamos hablando de la guitarra, del laburo y demás, esto hablan de 21, 42 como si fuese nada, y Claro. desconocen a lo que se somete, creo, el cuerpo y a la paliza que puede o no someter una exigencia de tal forma. Y metiendo ahí, ¿qué es exactamente para que la gente sepa? Y creo que este espacio es promover a que lo hagan, la prueba de esfuerzo y qué información te aporta a ti como médico para bajarle luego al paciente que no tiene esa información tan científica. La prueba de esfuerzo, podríamos decir que hay dos versiones, la que es con consumo de oxígeno y la que es sin consumo de oxígeno. Entonces, la prueba de esfuerzo básica convencional es someter a un paciente a un ejercicio incremental en un tiempo acorde para que sea un esfuerzo y no una prueba de resistencia. Tiene que ser entre 8 y 12 minutos, Bien. idealmente 10,
¿vale? Pero que tú lo lleves al paciente de un estado de calentamiento suave hasta máximo esfuerzo, ¿no? Entonces, durante la prueba de esfuerzo tú vas a monitorear con electrocardiograma el corazón, vas a ver si van a ocurrir arritmias y hay unos signos que se pueden observar cuando se sospecha que hay obstrucciones de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las arterias del mismo corazón y son las que le dan el combustible al corazón, el oxígeno, los nutrientes y demás. Entonces, cuando tú exiges al corazón, si es que hay una obstrucción, el corazón se va a quedar sin nutrientes y hace unos signos en el electro que pueden decirte que este paciente va a tener problemas al hacer esfuerzo. Y luego también monitoreas la tensión arterial, que es muy importante, ¿no? Entonces muchas veces, yo lo que he visto en prueba de esfuerzo, muchas veces he descubierto hipertensos que no sabían que eran hipertensos y ese tipo de cosas. De corredores, que pues mira, muchos de 30 a 35 años que empiezan a tomar sales porque sí, porque han visto que hay que tomar sales para correr, entonces toman sales antes, durante y después y luego claro, se toman demasiadas sales y claro, o sea, las sales son para larga distancia, para largo tiempo, o sea, ¿no? Desinformación básicamente. Muchos suplementados también, que el magnesio, que tal y tal. Entonces todas pastillas que son efervescentes traen mucho sodio, o sea, como excipiente. O sea, tú tienes magnesio, sí, pero además como excipientes del efervescente tienes sodio. Todas estas cosas te va subiendo la presión arterial. Entonces tú vas descubriendo cosas que ellos ignoran, pero que luego podrían ponerlos a la larga en riesgo, ¿no? Y la prueba con gases ya te da más información de lo que son las capacidades. Porque es capaz de determinar, por ejemplo, primero puede detectar problemas ventilatorios también, asma de esfuerzo y otras cosas. Y también tiene un parámetro que te ayuda a ver también signos de isquemia. Es un parámetro que algunos dicen que es más sensible que el electro en sí, otros no, pues bueno, un parámetro más, ¿vale? Te puede ayudar a ver si hay algún problema de obstrucción de las coronarias. Y lo que te detecta la prueba de esfuerzo es cómo son tus capacidades, o sea, hasta qué punto tú estás en metabolismo aeróbico, es decir, metabolismo que no genera fatiga, que no produce estrés metabólico, hasta qué punto tú puedes compensar la fatiga, ¿me entiendes? Sin generar mayor estrés metabólico y en qué punto empiezas a ya tirar de los últimos recursos, ¿no? Entonces tú con esa información pues ya tú tienes lo que son las famosas zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca e incluso podrías tú decir, ok, mi primer umbral, por ejemplo, que es el umbral anaeróbico, que es el punto en el cual el cuerpo ya maximiza todas sus capacidades de producir energía de forma aeróbica sin producir fatiga o estrés metabólico, ¿vale? Empieza a usar el metabolismo anaeróbico, que es como un sistema de préstamo, es decir, le estás pidiendo prestado, es decir, necesito energía, vale, te doy, pero hay un interés, se va acumulando, entonces si tú acumulas mucha deuda, luego quizás no la vas a poder pagar, ¿no? Entonces, en principio, o sea, tú puedes ver, por ejemplo, si tu umbral anaeróbico, tu capacidad aeróbica es un 50-60%, 50% del total, tú dices, joder, la tengo baja, vamos a trabajar específicamente en zona 2 para impulsar mi capacidad aeróbica, ¿no? Si tú ves que tu capacidad de compensación, por ejemplo, está baja, está al 75%, sabes que la puedes tener al 90%, pues mira, trabajas en zona 4 para impulsar tu capacidad de compensación. Entonces tú puedes, con el test de consumo de oxígeno, ver cuáles son tus debilidades, ¿no? Y más o menos, dependiendo del perfil de pruebas que a ti te gusta hacer, hay unos rangos que son los ideales, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a hacer una 10K, una capacidad aeróbica de 60%, está bien. Pero si tú ya vas al mundo de la maratón y la larga distancia, 60 es poco. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Quiere decir que la diferencia entre un análisis, la prueba de esfuerzo tradicional que hemos hecho muchas veces, ¿Es riesgo? Con el V2, para un maratonista y yo creo que para un runner, creo que someterse al V2 Max es mucho mejor también por los datos que va a tener y saber, como tú dices, tienes este informe junto con la medicina y tu entrenador para saber cuáles son tus debilidades y a dónde ajustar. Exacto. ¿Para qué sentido? No ajustar solamente para ser mejor, sino ajustar dentro del parámetro saludable. Porque si no podemos decir, che, empezamos a ajustar, pero no tenemos este análisis, estos datos y no sabemos si estamos dentro de lo saludable para ese paciente, ese corredor. Sí, es una forma de verlo, pero te dice mucho más cosas. Por ejemplo, te puede decir, un test V2 Max te puede decir también qué capacidad tienes para consumir grasas como sustrato energético en vez de solo carbohidratos, ¿no? Y esto te habla de la función de la mitocondria. También podemos medir el tiempo de respuesta de la curva de oxígeno para los cambios de estímulo
y el tiempo de recuperación después o sea, cuánto tiempo vuelves a tener un estado estable después para el ejercicio. Entonces, esos tiempos te dan datos sobre la función mitocondrial, ¿no? La función mitocondrial ahora está en la última tendencia, ¿no? Todavía no sabemos ni cómo clasificarla, pero está claro que, por ejemplo, la función mitocondrial tiene que ver en enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis, acumulación de placa, todo eso. Además, se ha visto que tiene mucho que ver en oncología y la prevención de cáncer. Mira. Y ahora incluso en Alzheimer. Mira. O sea, que no sé por dónde vincularlo, pero también una función mitocondrial baja promueve el Alzheimer. Al final, estos son datos que nos llevan a la misma conclusión. O sea, nosotros ya sabemos que el ejercicio es bueno para casi todo, en casi todos los pacientes, ¿no? Hay patologías que no, pero el ejercicio es bueno para casi todo. Entonces, simplemente poner los datos. Exacto. Sí, y también volvemos a lo que hablamos antes y no queremos hablar más de nadie. Poner los datos, pero que lo descifren gente que sepa descifrar esos datos. Porque hoy está de moda zona 1, zona 2, zona 3, que el Strava, que el Garmin y demás. Pero si yo no sé descifrar esos datos con alguien que estudió para realmente descifrar esos datos y los adapto a la persona indicada, no creo que tenga mucho sentido. Por lo que tú me dices, a ver si... Yo, por ejemplo, lo que veo en consulta, que te diría 80-90% de los pacientes que van, cuando hacen un test V2 Max, se dan cuenta que las zonas que tenían en el reloj o que se habían calculado y tal, no tienen nada que ver con la realidad. Mira. ¿Me entiendes? Eso, es verdad que los Garmin, yo no conozco el Apple Watch, el Zoom, pero los Garmin, por ejemplo, sí son, bueno, algunas veces me han decepcionado, pero muchas veces se han acertado. Te detectan el umbral de lactato y cuando tú pones ¿cómo se llama? El modelo de zonas con el umbral de lactato, se aproxima más. Okay. Para la zona 4 y 5 sí, para la zona 2 está ciego. Sí, como que pero se aproxima más, ¿no? Bien. Pero también veo muchos fallos, por ejemplo, lo que te estaba comentando, ¿no? Cuando un corazón está fatigado o no está bien entrenado, la frecuencia cardíaca que desarrolla es mucho mayor, ¿no? Mucha gente viene a la consulta y me dice, yo tengo 40 años, 220 menos mi edad, son 180 y yo llego a 195, soy un crack. No, tío, estás muy mal entrenado. O sea, lo guay es al contrario, es que no pases de la teórica, que tu corazón no necesite llegar a esa frecuencia. Sí. No, y después lo que tú dices también, sos oficinista, ¿de dónde saqué esos datos, no? Porque te lo dan como certero al dato, porque lo escucharon, o estás ya dentro del inconsciente colectivo a hacer esa cuestión matemática, cuando tienes que decir, mira, voy con el profesional, que él se le encarga de decirme si estoy apto en condiciones o cómo estoy, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacerlo, o sea, todo esto es un trabajo que... O sea, tu objetivo, mi objetivo como cardiólogo, ¿cuál es? Primero, no desmotivar. Exacto. O sea, porque está claro que si la sociedad se moviese más, tendría una mejor salud y una mejor productividad también. ¿Me entiendes? Entonces, yo no puedo desmotivar. Entonces, o sea, tengo que educar, y muchas veces la educación no se puede dar completa, porque claro, primero tienes que convencerlo de una cosa, quitarle una de estas, no sé... dogmas que le meten los gurús de internet y tal, ¿sabes? O lo escucharon en el tiempo. Claro, sí, que el HIIT, que tal, o sea, bueno, hay pacientes, incluso aquí presentes, que han aprendido poco a poco de entrenar. Que más no siempre es mejor, ¿no? Sí, de 3K lo tenemos a Álvaro, un atleta, un maratonista que está... Que es sub 3. Sub 3 horas, sí. Y toman ahí... ¿A qué edad o a qué nivel de corredor tú dices que es recomendable empezar a realizar este estudio? 35 años seguro, pero si puedes hacerlo antes, mejor. Bien. 35 años seguro. O sea, 35 años yo creo que es si tú quieres empezar a hacer deporte a los 35 años, hazte una prueba de esfuerzo. No te digo con gases, pero hazte una prueba de esfuerzo por lo menos. Bien. Porque también tomo el tema de la edad como algo importante. Yo creo que la larga distancia no es para jóvenes. Soy un convencido que no es para jóvenes. Hombre, no es para jóvenes. Yo creo que sí, sería mejor. Lo que pasa es que ¿por qué, por ejemplo, la selección de ultradistancia española tiene 50-55 años? Sí. Yo creo... Mira, justamente ese tema te iba a hablar. Exacto, cuando digo no jóvenes... Pero ellos han llegado a aprender tanto, a saber conocerse tanto a base de golpes. O sea, exacto. Ya lo dicen, ¿no? Entre los 20 y los 30 tienes que equivocarte, y entre los 20 Exacto. y los 40 yo siempre digo, a ver, la ultradistancia me tocó a mí, obviamente también el maratón,
mientras más tiempo, más experiencia, más machaque, te haces más maduro, te sabes conocer mejor y sabes que dónde tienes que correr, cuánto tienes que correr, a qué distancia, si estás preparado para esa distancia o no. Como que uno cuando es más chico se quiere llevar el mundo por delante, lo hace a intensidad fuerte y demás. No digo en el elite, que puedan ser jóvenes. Yo hablo en el común total, que es el mayor. Yo siempre pienso, ¿qué pasaría si pudieras convencer fácilmente a un chaval de 20 años de hacer zona 2, ¿no? Que es, o sea, ¿por qué? Si puede ir más rápido. O sea, sí. Porque aumentas tu capacidad de recuperación también. Dices, pues yo ya me recupero. Es más, ni siquiera comer bien. O sea, a los 20 años los chavales se recuperan comiendo Pringles y tomando Coca-Cola y no pasa nada. No pasa nada, exacto. En cambio, a los 35 años ya buscas la chía, el omega 3, o sea, cosas que a los 20 años no te planteabas. Sí. No, yo creo que la experiencia, como en todo, es lo que te da después la madurez y ser mejor en tal disciplina. Creo que pasa en todo, no solamente en el maratón, en la larga distancia. Me parece que va por allí. Yo creo que voy a tocar algo que yo particularmente lo pienso así y quiero ver tu opinión. Si piensas que el maratón termina siendo una actividad no saludable. No. Yo no pienso que sea no saludable. O sea, yo pienso que hay que tener... O sea, primero que no hay datos. O sea, no hay datos que te pueden decir que... o sea, por ejemplo... me estoy metiendo en un charco importante, un pantano ya. Pero aquí el tema es de que, obviamente, el deporte es la mejor promoción de salud que hay, es la mejor pastilla, ¿vale? ¿Cuánto deporte? Pues mira, ¿cuánto y para quién? Sería la pregunta, no solo cuánto. Entonces, claro, si tú ves los estudios, te dicen que los más saludables son los que corren en torno a 8 o 9 kilómetros por hora, que sería un ritmo de 7, 8 minutos kilómetros, que es muy básico, ¿sabes? Y que corren una media de 5 o 6 kilómetros por sesión. Claro, y los que corren maratones se someten a unos estrés brutales y tal, bla, bla. Sí, claro, pero si tú te lo preparas bien, no tienes ese problema. O sea, cuando tú ves la maratón de Barcelona, por ejemplo, si tú te quedas viendo la meta, vas a ver que mucha gente sale caminando como Walking Dead, o sea, llega como Walking Dead, otros salen sin poder caminar, muchos los tienen que ayudar a caminar. Sí. Ellos no estaban preparados, ¿me entiendes? Pero hay muchos que, o sea, llegaron, ¿sabes? Con el tiempo que llegaron, o sea, porque todos creen que hacer un maratón es ir lo más rápido posible y no, hay gente que se lo toma muy bien, o sea, a mí al principio cuando yo hice la primera terminé fatal, ¿sabes? Sí. Y me dio mucha envidia esa gente que paraba en cada animación a bailar y tal y estaban... Que se lo toman con otra filosofía, sí. ¿no? O sea, por la fiesta del running, ¿sabes? No por competir, sacar un PR y tal, y llegaban bien. Y ahora, por ejemplo, yo termino un maratón y estoy 100% operativo, ¿sabes? Entonces, si estás bien preparado, no tienes por qué someterte no tiene por qué ser peligroso. El problema es que, claro, la preparación para un maratón no es algo que tú puedes hacer en 2-3 meses. Yo creo que a alguno le saldrá, pero porque tiene un bagaje de que estaba haciendo fútbol, que estaba haciendo otras cosas, pero que no es lo normal. Sí, yo a veces lo que le digo, tomando y nos volvemos al principio, ¿no? Qué importante es saber para qué uno está preparado, ¿no? Y decir, en mi caso, yo siempre digo, los maratones, si tomamos el punto de referencia a 7 kilómetros, vas a terminar el maratón cerca de las 6 horas. Ahí digo, ¿cuánto sufre ese cuerpo durante 6 horas de machaque, por más que sea un ritmo lento? Y si esa distancia era para esa persona. Tal vez no era porque no estaba preparado. Hay gente que se lo toma súper lento, tranquilo y va muy bien. O sea, porque mientras que yo, por ejemplo, personalmente pongo el maratón a zona 3 alta, 4 bajita, que es lo que a mí me vacía hasta el final del maratón, ¿no? Hay gente que va en zona 2 tranquilita y ni se entera. Sí. O sea, termina el maratón y están riéndose con los amigos y tal, y bien. Y hay gente que lo hace en zona 2 a sub 3 también, pero esos son otros. A ver, yo siempre lo he visto del lado de la docencia como entrenador, el tema de, hoy, volvemos a lo de antes, las redes sociales, cómo le llega el mensaje al otro lado de ese posteo, de ese video, de haber puesto la marca, de haber visto, a alguien que cree que puede ser fácil porque él lo hizo,
muchas veces. Porque es tu amigo del colegio, que tú jugabas mejor que él al fútbol. Pero es que... Y después siempre yo digo lo que tú dices, perdona, terminar un maratón para mí, sacando la élite, ¿no? Del común, que al otro día tenemos que ir a la oficina a trabajar y demás, tendríamos que terminar lo más enteros posible si la preparación fue buena, muchas veces. Yo soy un convencido que a mis entrenados, si van a terminar casi no pudiendo bajar y subir una escalera, caminando, hay algo en la preparación que hemos hecho que ha fallado, o porque no estabas preparado para esa distancia, o hemos hecho algo mal en el proceso. ¿Por qué? Porque el lunes... te lo has tomado sin conocimiento, pensando que es una media maratón, que era el único conocimiento que tenías previo. Exacto. O la famosa frase, total es el doble de esto. Cuando te dicen, claro. y es otro mundo aparte. O sea, a mí, por ejemplo, personalmente, yo creo que el maratón empieza en el kilómetro 28, el 34, en esa zona. Antes estás calentando. Sí, yo siempre digo que para mí hasta el 30 vamos en piloto y después empieza realmente la carrera. Ahí empieza la carrera. Muchas veces yo también le digo a los pacientes, ¿no? Tú ya vas, o sea, cuando me dicen, ¿y qué me recomiendas? Yo le digo, mira, según tu TSV2 Max, esta es la zona, o sea, las pulsaciones de las que deberías salir. Dice, imposible, tal. Bueno, digo, es lo que hay. ¿Me entiendes? Entonces le digo, lo que yo estoy convencido es que si al kilómetro 10 tú sientes tu cuerpo, mal vas. Sí, mal vas. El kilómetro 10 tienes que sentir que acabas de salir de casa. Bueno, y volvemos a lo de antes, ¿no? Esto, qué importante tener mucha experiencia sobre el lomo para realmente someterse a un maratón o a un ultra para no pasar esto. Yo de hecho creería que sería más interesante que tu primer maratón te lo tomes tranquilo. O sea, en plan, no salgas a hacer ya va a ser tu mejor marca personal igual. Sí. Porque es tu primero, ¿no? Sí. Ahí también hay una presión sociocultural runner de, ¿a cuánto vas a ir? ¿Qué marca vas a hacer? ¿Y a qué pacer? Pero porque los rápidos son los que lo ponen en Instagram. Los que no son rápidos te ponen la medalla de finisher. Exacto. Nada más. Exacto. Sí, a ver. Entonces pareciese que todo el mundo hace 3:10, 3:15, 3:20 y que si tú haces menos de 4 horas eres un nadie. Y que en menos de 4 horas, o sea, es un tiempo razonable para un maratón. Sí, a ver, ni hablar si eres... 4 horas y media, o sea, es... Sí. Y más si esa persona tiene un trabajo que está 5 o 6 horas sentado todos los días, más su familia, más el entrenamiento es... Lo que hay que tener claro es que nosotros no vamos a vivir de esto. No, exactamente. O sea, nadie nos va a pagar, no vamos a alimentar a nuestra aldea con el resultado que tengamos, ¿no? O sea, de hecho, si estás en kilómetro 25, 28, 35 y te sientes mal, para y fíjate por qué te sientes mal. Sí. Ya habrá otro maratón para hacer. Exactamente. Bueno, cada vez se vuelve más caro, eso sí. Sí, pero ahí está, también vuelven... A ver, lamentablemente vamos a tener que caer en esto que parece fácil. ¿Cuánto pesan las redes sociales? ¿Cuánto pesó que hemos hablado previamente al maratón? Estoy preparando el maratón, fotito, semana 1, semana 2, semana 3, para luego, en el momento que no te sientes bien, decir, abandono, no abandono, ¿qué hago? Porque estoy pensando en lo que voy a escribir, qué me van a decir, qué me van a preguntar. No, es que es brutal. Cuando hay un maratón, o sea, la cantidad de posts de gente que está dando excusas de por qué no le fue bien. No fue el día, ahí está. Es que para tener un buen maratón, lo primero que tienes que hacer es ir a varios. Entonces, algunos te saldrá bien, otros no te saldrá. O sea, es que hay días que no sabes por qué estás, que tu cuerpo te responde súper bien y hay otros días que no. O a lo mejor te cogió una infección y te has enterado. A ver, te puede pasar un montón de cosas. O hay viento en contra, o está lloviendo. Sí, cosas que uno no puede manejar. Claro, entonces hay que ir a varios y alguno de estos te va a salir muy bien y los otros será una buena experiencia que te llevas. Y hasta a veces podemos decir, puedes probar uno y llegar a la conclusión, mira, el maratón no es para mí. Pero fíjate la cantidad de posts de gente que se tiene que excusar, o sea, ¿no? Que ponen ahí, hoy no fue el día, no pasa nada. No pasa nada. O sea, no pasa nada. Lo más común es que no había sido el día. Sí, pero le pasa yo creo que el deporte es más lo que se pierde que lo que se gana. A nivel profesioal son mucho más las pérdidas que las ganadas. Y yo creo que lo habremos visto en Last Dance de la serie de Michael Jordan, que fueron malas finales de NBA que perdió que las que ganó, pero la gente se queda con la victoria y piensa que es fácil llegar a una final de NBA. Pero creo que también es eso. A mí me gusta decirle a mis entrenados, hay que entrenar callado. Porque yo tengo mi hora y media de hora de entrenamiento, sí, me aboco y demás. El resto de las 22, 20
una hora que me queda de mi vida, sigo haciendo mi vida normal, tranquilo, no sobreexponer todo el día a hablar del maratón, que entreno maratón, que el 3:30, que es como que, No, sí, que se pone una automochila muy fuerte, ¿no? Claro, y eso también es otra cosa que también, o sea, por ejemplo, yo ya pasé por esa etapa, ¿no? Pero si tú hablas con alguien no runner de cosas de runners, o sea, es que no te entienden. Mi suegra me dice, mi suegra siempre dice, ¿y ya corriste un maratón? Acabo de salir a hacer 8 kilómetros de recuperación. ¿Ya corriste tu maratón? Y yo, sí. O sea, Sí, no, entiendo. Y dice, o terminaste una carrera y ganaste. Y yo, ganaste. ¿Sabes? Y son clásicas preguntas. O sea, yo ya aprendía. Sí, o sea, hay claro. otras cosas. Sí, es verdad sí, que, sí. claro, luego me junto con Albert y hablamos de cosas más específicas, de calzado técnico, de tonterías, ¿sabes? Sí, Pero, a mí me pasó gente conocida que no está en el mundo del running, que me dicen, che, tengo 2 o 3 amigas que corren, tan insoportable, monotemática todo el día, se juntan entre ellas sí. en una reunión de 10 y se aíslan y hablan de carrera y demás. Y creo que eso también, que no debe pasar en todos los guetos, no solamente, que Claro, pasa el bici hasta el que toca la guitarra, y todo. al que navega. Pero yo siempre digo algo acá con respecto al que toca la guitarra o el que es ingeniero de sistema y demás. Está en juego ni más ni menos que la salud. Entonces, si nos vamos a fanatizar en el deporte, yo creo que sería más fanático en estos puntos importantes, en el estudio, en estar con profesionales idóneos a cargo, y no si estoy fanático con el último reloj, la última zapatilla. Aparte a ver, vamos a decir las cosas claras, es que el running no es lo sano. O sea, no es que el running sea un deporte sano, tampoco es que no lo sea. O sea, el deporte sano es el que te guste. Exacto. Porque si no se disfruta no es deporte. Y si no lo disfrutas no lo haces. Sí, sí, sí. Entonces, si te gusta no sé, el remo como a mí, por ejemplo, o el ciclismo, o sea, ¿acaso un ciclista es menos que un runner? No. No. ¿Me entiendes? O un triatleta es más que... No. O sea, haz el deporte que te guste, como Sí, si sí, es sí. subir escaleras en el gimnasio, en la máquina. O sea, da igual. Lo que dices tú, ver que lo disfruta Lo lo que hace. importante es mantener la motivación, mantener la constancia y la disciplina, porque nosotros como especie no somos una especie para estar sentados. Entonces tenemos que movernos. Bien. Por eso también creo que hoy tan importante y lo grave que al mismo tiempo el sedentarismo, ¿no? Sí, el tema de correr, que es quizás el más, bueno, ahora es más complicado, pero es ponerse zapatillas y salir a correr teóricamente. Teóricamente, sí, tú también Claro. lo digo. Porque después sabemos que involucra muchas partes técnicas y demás. Sí. Y después viene la moda, che, quiero tener la última. Después muchos me dicen, che, qué lindo que es running, pero como cada vez me está saliendo más caro porque quiero tener lo último. Pero bueno. Con respecto a la parte de hechos cardíacos y demás, ¿qué tipo de eventos cardíacos ves que son más frecuentes ver en las carreras de larga distancia? Maratón o ultra. A ver, es que lo que me llega a mi consulta después de las carreras normalmente son problemas, ¿no? O sea, lo más frecuente es que vaya bien. Bien. O sea, eso está claro. O sea, los eventos son mínimos, o sea, es una mínima parte de la población. O sea, de los participantes los que van a tener problemas. No, yo lo que veo, pues va por franjas de edad más o menos. O sea, antes de los 20, de los 30 no hay mucha cosa, sinceramente. Y luego a partir de los 30 sí que veo arritmias, extrasístoles. Son bastante frecuentes que vayan a mi consulta porque encuentran que el corazón les late mal o que durante la carrera han tenido un enganche de una arritmia, ¿sabes? Entonces vienen a consultar por eso. Entonces, a ver. Y ahí, por ejemplo, tampoco hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Pero sí que se ve, por ejemplo, que los que tienen más frecuencia cardíaca en las pruebas son los que van a desarrollar arritmias, porque yo siempre intento explicarle a los pacientes que el corazón es otro músculo y así como tu bíceps tú lo entrenas para que tenga ciertas prestaciones, si quieres volumen lo entrenas con fuerza en el gimnasio, tú quieres ser gimnasta, pues va a ser un músculo más fuerte, más reactivo, pero va a ser menos voluminoso y se va a adaptar a lo que le estás pidiendo, a cómo lo estás entrenando. Y tu corazón hace lo mismo, tú ves el corazón de un ciclista y tiene unas características distintas a lo de un corredor, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se olvida que también hay que entrenar el corazón para larga distancia, para las triatlones, para tal. En verdad, esto lo veo mucho más en ciclistas porque, a diferencia de los corredores,
el impacto te carga mucho los músculos y te limita la carga. Entonces tú te sientes cansado y tal, entonces paras. Pero en el ciclismo, o sea, prácticamente quitas el factor impacto, entonces hay menos fatiga muscular. Pero el corazón sigue trabajando. Y entonces tú tienes, o sea, de hecho, para tener las mismas adaptaciones físicas, o sea, digamos subir, vamos a poner el V2 Max de 50 a 52, un runner y un ciclista, el ciclista tiene que trabajar el doble. Mira. ¿Me entiendes por qué? Porque básicamente para tú generar adaptaciones, lo que tú haces es dañas el músculo y en el proceso de reparación el músculo sobrecompensa. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, el impacto es un agresor fuerte. Bien. El ciclista no tiene esa agresión. Claro. ¿Me entiendes? Que tú dices que el proceso de la supercompensación es totalmente distinto en el ciclismo No, al para running. tener el mismo impacto, o sea, de subir. Bien. Claro, necesitas el doble de tiempo. Bien. ¿Me entiendes? Es el factor de carga se dice que es el doble en running que respecto al ciclismo. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, pero el corazón no se entera. El corazón va a estar ahí, si el corredor estaría 2 horas funcionando a 150, en el ciclista va a estar 4 horas para el mismo incremento de rendimiento, ¿no? Bien, 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 bien. ¿Me entiendes? Entonces ahí sí que se ven este tipo de problemas, ¿no? De que los que se olvidan de entrenar su corazón, pues el corazón como que se desacopla, aumenta, en vez de tirar de volumen, tira de frecuencia cardíaca, no termina de agrandarse, la contracción auricular y la ventricular cambian su patrón, entonces al no terminar de la aurícula de vaciarse en el ventrículo, parte de esa presión del ventrículo se traslada a la aurícula, eso la va dañando y se crean arritmias tipo el pafillama, que es una fibrilación auricular que le ocurre a deportistas jóvenes. Ah, mira, justo te iba a preguntar, cuando se escucha o se lee de alguna problemática cardiovascular en el deporte en jóvenes, esos eventos que por ahí se suele decir no se puede prevenir, o la famosa muerte súbita y demás, ¿se puede prevenir hoy en día con el avance de la ciencia? ¿En la muerte súbita? No, digamos, en un joven que tú dices que le estudia a partir de los 30, 35 el VO2 máximo, ¿no? Pero en deportistas jóvenes, porque hoy podemos tener ya maratonistas. Es que cuando es por debajo de 35, la mayor parte de las causas son genéticas. O sea, hay miocardiopatías que tú puedes detectar. O sea, tú le haces un eco y tú ves directamente que tiene una pared más gruesa, alguna cosa, o que las arterias coronarias no salen de donde tienen que salir, ¿me entiendes? Y luego hay unas que son más de canalopatías que tú no las puedes detectar, que son más de genética, de arritmias que pueden ocurrir o sea, a determinados estímulos. Pero afortunadamente y desafortunadamente, o sea, normalmente estos pacientes tienen algún familiar que ha padecido de algo. Entonces, es raro que tú seas el primer caso de tu familia. Bien. ¿Me entiendes? Tú ya has visto que hay un padre que ha fallecido a los 20 años y dices, accidente de tráfico, pero ya tienes la mosca pegada a la oreja, porque tú no sabes si ese accidente de tráfico fue porque él tuvo una arritmia que ocasionó el accidente de tráfico, ¿no? O sea, sí. Y tomando esto que estamos hablando sobre las patologías que podemos prevenir y demás, los corredores o los atletas durante los entrenamientos podrían o qué deberían tener en cuenta si saltase una alarma de aviso de que algo no estaría funcionando bien a nivel cardiovascular y demás. Si existe... Hombre, las sensaciones. La sensación, exacto. O sea, que tú le puedes decir como médico a ver que... No, pero normalmente los que entrenan se conocen bien. O sea, si no tienes cómo medirte, o sea, tú sabes que si tú corres a un ritmo tienes una sensación. Entonces, si tú tienes una sensación diferente que no te gusta, a lo mejor te toca parar o descansar más, qué sé yo. ¿Me entiendes? Ahora, si te mides, por ejemplo, lo clásico es, ¿no?, de que tú sabes, o sea, si estás bien entrenado, tú corres al mismo ritmo, a las mismas pulsaciones, como un relojito, como si fuera un coche con la... Sí. Es verdad que cuando vas en subida y en bajada, pues cambia, pero tú ya más o menos sabes cuál es tu ritmo de subida y de bajada. Entonces, si tú, por ejemplo, notas algo distinto y además ves que tus pulsaciones están subidas, ahí está pasando algo. ¿Me entiendes? Sí, en ese caso decimos, más allá de que hablamos recién, no hay exactitud en los datos que nos tiran hoy los relojes y demás, pero si vemos alguna anomalía, no dejarla pasar, bueno, fue el día, estuve estresado, sino
hacer la consulta al médico No, pero realmente. cuando vienen a consulta estos pacientes, muchas veces ya te explican por qué les ha pasado. Bien. Es que tomé un té matcha y luego tal y no tal, o sea, no he dormido y tal. O sea, bueno, a veces hay que verse, o sea, es que eso me parece que hay que hablarlo. Pero el deportista tiene miedo de que le quiten su deporte, porque es como una Ajá, droga. mira. Es como una droga. O Sí, sea, sí. tenemos el mono de, o sea, yo estoy 3 días sin correr o hacer algo y no sé si Cambia por aguantaría, usted. no sé si aguantaría, sinceramente. Y claro, y luego te puedes pensar, hace 15, 20 años esto era normal, 3 días sin hacer nada. Claro. Pero yo tengo ese mundo, ¿no? Entonces, y muchos deportistas dejan de irse a ver, dejan de ir al médico porque tienen miedo de que les digan que no. O sea, ahora mismo yo tengo un paciente que por ejemplo, tenía un problema de la válvula aórtica, con insuficiencia severa, y que ya en el 2012 estaba en rango de operación. Tiró, y se ha operado ya en el 23, pero ya con un problema de corazón añadido que se pudo haber evitado. Bien, bien. ¿Me entiendes? Complejo, sí. Porque Sí, él, sí, sí, claro que tenía miedo de dejar su deporte, o sea... Sí, sí. Sí, ahí volvemos a esto. No banalizar tanto y ser consciente de dónde uno está parado. Y si es necesito la operación, necesito la consulta. Y también lo que dijiste al principio creo que es clave, ¿no? Que tú como profesional en esta área de la cardiología le llegues al paciente para que se abra de la mejor forma y sea lo Sí. más sincero Y posible, una ¿no? cosa que voy a decir, salvo muy poquitas patologías, el ejercicio es parte del tratamiento de la rehabilitación cardíaca. Ajá. ¿Vale? Que mucha gente piensa de que no voy a ir porque me van a quitar el deporte. No. O sea, un buen cardiólogo lo que va a hacer, en la mayoría de los casos, porque hay casos muy concretos y específicos, ¿no? Lo que va a hacer es enseñarte a entrenar con seguridad para que vuelvas a hacer tu deporte. Muy bueno. O sea, vamos a ir, por ejemplo, al caso extremo, digamos una miocardiopatía dilatada con disfunción severa, también se entrenan. O sea, esos pacientes haciendo entrenamientos en zona 2 y tal, o sea, los entrenas para mejorar su rendimiento, porque al final el corazón es el motor, pero ok, si el motor está limitado, tú puedes ser más eficiente el resto del cuerpo. Porque, como te digo, el corazón tiene que enviar litros de sangre por minuto. O sea, litros de sangre por minuto llevan oxígeno por minuto. O sea, litros de oxígeno por minuto. ¿Vale? Entonces, tus músculos pueden hacer dos cosas. O sea, pueden chupar un 10% o entrenarlos para que chupen un 50%, con lo cual estarías liberando al corazón y estarías rindiendo más. Exacto. ¿Me entiendes? Bueno, Y ese es el objetivo de la rehabilitación cardíaca, aparte de otras cosas que hace también. Sí. Bueno, está bueno este mensaje de no transmitir de que no se acaba el miedo deporte. o que es el que me va a decir que no. Exacto, sino justamente todo lo contrario. Es el que te va o reeducar o educar, es decir, mira, has venido trabajando por este lado, no era lo correcto. Te voy a enseñar cuál es la vía ahora para no solamente prevenir sino ser mucho más eficiente tu corazón a la hora del entrenamiento. Hay veces que, por ejemplo, sí que limitamos, ¿no? O sea, no te conviene trabajar de aquí para aquí, ¿me entiendes? Y tú dices, si puedes evitarlo, evítalo. Sí. Pero la mayoría de veces es más como, vamos a entrenar para hacerte más eficiente y para que sea más seguro tu entrenamiento y tu disfrute, tu hobby. Me gusta el mensaje que has dejado porque muchos por ahí creen que todo lo contrario, ¿no? Que se acabó, ¿no? Que se acabó. Me gusta eso de decir, che, te voy a educar o reeducar en el buen sentido para sacarte el mejor potencial de lo que venías haciendo ahora. No hablar mal de todo lo que venías haciendo, sino decir, mira, de ahora en más tenemos este punto de partida porque puede ser mucho mejor. Y no solamente mucho mejor, sino hasta más saludable, que es lo más importante, ¿no? Y lo que yo siempre digo... Y algunas veces, y esto me ha pasado frecuentemente, que claro, o sea, nadie entrenaba la zona 2, que es la de la eficiencia y tal, ¿no? O sea, porque es muy aburrida, muy lenta y tal. Entonces, claro, cardiópatas que han tenido un infarto, lo que sea, los reeducas, haces rehabilitación cardíaca, rinden mejor post-infarto que antes de. Mira. Y es, bueno, depende, o sea, dentro de mi consulta es relativamente frecuente. Bueno, mira tú, mira. Y, a ver, pues hemos hablado, creo que hemos tocado todos los temas y temas a veces medio sensibles, ¿no? Que siempre digo, hay que tocarlo y no hay que dejarlo pasar y hay que ser sincero tanto con la moda del running, que conlleva todo esto sin tener la ciencia por medio y demás. Como para ir cerrando, ¿qué te gustaría que cambie de tu aspecto como médico y cardiólogo en esta cultura del running para los próximos años?
¿Qué me gustaría que cambie? Pues que haya más runners que... no sé, me gustaría que vuelva un poco el tema de que no sea tan ¿cómo se llama? Moda, o sea, postureo. Un poco menos de postureo y más sinceridad, sí me gustaría que vuelva. Me encantó. Pero me encantaría que haya más gente corriendo. O sea, que incluso sea más, para que se normalice más, para que se vea la necesidad de hacer ejercicio. O sea, no solo running, de ejercicio. Sí. Hyrox, por ejemplo, me parece un súper ejercicio Sí. también, ¿sabes? Que la gente, o sea, que los jefes, que las empresas sepan que tenemos que dejar tiempo en la vida de las personas para el autocuidado. ¿Me entiendes? Entonces, mientras más gente tenga esta necesidad, más gente va a presionar y más cosas cambiarán. Exacto. Para que sea normal. O sea, no, se normaliza que estés 8 horas sentado tras un ordenador con todos los problemas de salud que esto acarrea. Y quizás estaríamos ya en un momento que hay evidencia suficiente para decir, como vas a tener una persona sentada 8 horas, tienes que compensarla para que quizás que trabaje 7 y que tenga su hora de ejercicio para que mantenga la salud. Sí. Y yo creo que también ahí, y no menor, de todo lo que estamos hablando, promover que siempre haya profesionales estudiosos haciendo todo esto, porque si no volvemos a todo esto. Y la otra cosa es muy importante, el tiempo. O sea, todos nos comparamos con el compañero que tenemos al lado, ignorando de cuánto tiempo le ha costado a él lograr estas metas. Sí. O sea, humildad ante todo, ¿no? O sea, tú sales a correr por la diagonal y ves gente que te ve corriendo y ¿cómo se llama? Y a veces se pone a apurarse al lado tuyo. O sea, no tiene sentido, cada uno tiene que ir a su bola. O sea, hay gente más rápida, hay gente menos rápida, pero normalmente los que han llegado a ser rápidos llevan mucho tiempo corriendo. Llevan mucha experiencia, mucha mochila detrás. Mucho. Tú no puedes pretender tener... quizás podrías hacerlo con buenos consejos en la mitad del tiempo, pero si llevas 7 años, no te va a tomar un año alcanzar a tu compañero. Por mucho que tú hayas sido mejor en fútbol en el colegio. Sí, son cosas distintas. Pero bueno, yo creo que ahí también tenemos que promover también que todos los espacios donde convivimos, que esté dentro del deporte más, con gente bastante coherente en el mensaje, tanto de la preparación física, de la parte médica, y que el alumno, en mi caso, el paciente en tu caso, y el atleta, sea consciente de lo que está haciendo y cómo lo hace, ¿no? Y no olvidarnos también el mensaje que hacemos con nuestros movimientos, de quién está del otro lado, o qué compañero en el grupo me está escuchando, y yo hablando con una liviandad de cosas que por ahí, para uno puede ser fácil, pero para el otro es imposible, y no sé a qué lo someto con mis dichos, con mis chistes, con muchas cosas, ¿no? Que es lo que tú decías. Pero creo que es válido, me queda muy bien, y creo que a la gente le quedan muy bien los conceptos que has dejado, más de que hemos, entre comillas, tocado unos temas sensibles, pero me gusta el tema de que la importancia de realizarse los estudios, de estar con gente capacitada y actualizarse constantemente, ¿no? Tanto el profesional como el atleta y el alumno, que quiera tener esas ganas de ser mejor, pero no para competir con el otro, sino para sacar su mejor performance dentro de lo saludable. Y educarse, ¿no? Por ejemplo, a mucha gente yo le digo, por la motivación que tiene, le digo, es que mira, tú invertirías en un máster, ¿no? Para mejorar. Digo, sí, pues mira, ¿por qué no inviertes en un entrenador 6 meses? Cosa que tú aprendes a entrenar y esto va a ser para toda la vida. Exacto. ¿Entiendes? Porque y claro, lo que yo te puedo decir en consulta en una hora es limitado. Sí. Y aparte, si yo me pongo a decir de todas las cosas, te quedas de 15 te quedas con una. Eso, ¿no? Sí, Entonces yo normalmente lo que hago es, voy dando los mensajes más importantes, y la siguiente consulta pues ya te introduzco a otros temas, ¿sabes? Porque lo importante es que de las 15 cosas que haces mal, por ejemplo, 1 o 2 tienen más impacto que las otras. Entonces corregir estas primero y luego tal. Pero si estás con un entrenador, en verdad, o sea, un buen entrenador, porque también hay entrenador de internet, de aplicaciones. Sí, le pide a ChatGPT que le ponga para correr igual que Eliud Kipchoge, que lo he visto. Y claro, ignoran el detalle. Eliud Kipchoge no sé cuántas horas duerme al día. Pero y vive para eso y nació para eso. Duerme mucho más. Mucho más, sí. ¿No? Así que bueno, ha sido un gusto, Juan Carlos, que hayas venido, que te hayas sumado
a nuestro segundo episodio. Así que bueno, las puertas de la tienda y de House of Felix están abiertas para cuando quieras venir y demás. Y me parece, de mi lado como profe y demás, que has dejado conceptos muy, muy claros y muy simples para la gente, lo pueda entender y también concientizarla. Así que bueno, muchísimas gracias por Muchísimas gracias por la sumarte. invitación. Dale, muchas Bueno, gracias. que vaya bien. Todo.